que ustedes arrimaron al Facebook, a ver si surgen otras preguntas. Recién en la reunión anterior fueron surgiendo varias preguntas durante la reunión, así que bueno, puede que pase lo mismo en esta reunión, y si no, trataremos de ir repasando todo lo que se charló en la reunión anterior. Así que, no sé, Alfred, si querés arrancar con lo del trabajo. Bueno, comentábamos que siempre las primeras clases nuestras, cuando teníamos la suerte de ser presenciales, hacemos una introducción de lo que es, en realidad, el ingreso al ciclo profesional, 5º año. Y bueno, y empezamos con el lanzamiento del primer trabajo práctico, que tiene algunas características que después no se van a repetir en los siguientes trabajos. El trabajo práctico número 1, nosotros, ya ha sido una cuestión histórica en la cátedra de tomarlo como un trabajo totalmente libre. Libre en términos de que, primero, el trabajo básicamente lo realizan los alumnos sin la participación del docente. No tiene las características de los otros trabajos. ¿Por qué? Porque precisamente el inicio del ciclo profesional es el ciclo que mayor autogestión debe tener. Después de esta arquitectura, que es la última, ya está la tesis, ya se reciben. O sea que estos 2 últimos años son los que, de alguna manera, enmarcan lo que sería ese inicio, esa carrera hacia la recibida y, por supuesto, el yugo del trabajo profesional. ¿Por qué digo un trabajo totalmente libre? Porque ha habido temáticas que vimos que son libres. Se está... Hola. Se me cortó a mí. ¿Se le cortó a Alfredo? Alfred, no sé si nos verá. Se le cortó, ¿no es cierto? No sé si se da cuenta porque él empieza a hablar y que capaz que no registra que se le corta. Claro, ahí le mandé por el grupo de WhatsApp porque ya me imagino hablando solo, pobre. No sé si va a ver el teléfono tampoco mientras esté hablando. Bueno, no sé, seguí la voz, Luciana. Sí, no, yo sigo, no tengo problema, me da cosa que él quede ahí colgado, nada más. Buah. Bueno, esto que decía Alfredo, que el primer trabajo es como la carta de presentación de ustedes para con nosotros, es el trabajo que nos sirve a nosotros para ver cómo llegan ustedes al taller de 5º año. Por lo general se hace sin asistencia docente, porque justamente lo que queremos es que ustedes nos muestren con qué herramientas llegan, con qué conocimientos. Entonces, bueno, que eso es quizás más fácil cuando es presencial, porque de alguna manera el poco trabajo que hacen en el taller se puede llegar a apoyar o a coordinar, pero
con una asistencia muy, muy básica. Y bueno, ahora estamos viendo cómo hacerlo desde esta modalidad virtual, que en realidad queremos empezar a ver trabajos, porque la verdad que esto de hacer las reuniones solo para hablar, por ahí no tiene sentido en un taller proyectual, pero bueno, vamos a ir viendo de qué manera lo podemos empezar a implementar. Pero bueno, en ese sentido, cuando elegimos los trabajos para esta carta de presentación, cuando elegimos el primer trabajo, se trata de elegir un trabajo que no tenga una altísima complejidad, sino que sea un trabajo que a ustedes le dé el ingreso al ciclo profesional con las herramientas que traen. Por eso, cuando elegimos este trabajo, y es acá lo que por ahí queremos puntualizar, es el tema de la escala de este trabajo. O sea, estamos hablando de una galería de arte, no estamos hablando de un super museo internacional a escala, a una escala multitudinaria, digamos. Es una galería de arte, por ahí ya les fuimos mandando esos ejemplos que les subimos como para que vean un poco la escala que tienen este tipo de galerías. Fíjense que la mayoría están hechas o en edificios existentes, algunos son simples galpones que se acondicionan para poder tener alojadas las obras de arte, pero fíjense que no son obras ni gigantes ni súper sofisticadas. Entonces, bueno, un poco era eso, porque como que cuando vimos los ejemplos de intervenciones patrimoniales, por ahí quedó la idea de que eran obras gigantescas y en realidad el programa que tenemos nosotros y la obra que tenemos que intervenir, la obra existente, tiene una escala muy doméstica. Entonces, bueno, empezar a pensar en esa escala, en ese tipo de intervención, una intervención más de costura, una intervención más de detalle y no una intervención a una escala monumental. Nosotros le subimos en el Facebook esos ejemplos de qué se trata estas galerías de arte, como para que vean el tipo de intervención. Fíjense que hay como muchas imágenes interiores que se pueden ver que dentro de, por ejemplo, las que están trabajadas en obras patrimoniales son simples muros blancos, montados muchas veces con construcción en seco. O sea, son intervenciones como muy, muy superficiales en algunos casos para poder alojar las obras de arte. Alfred, ¿volviste? Volví. Sí, tengo un problema en la máquina esta de la placa de video, entonces por ahí se pone negra, se apaga y listo. Así que voy a cambiar la máquina para la próxima. Bueno, ahora me Bueno, no sé, Lulu, que yo estaba hablándole un poco del tema del inicio de la galería. del curso. Yo avancé sobre lo que es este trabajo, de la escala de este trabajo como primer trabajo de taller 5, como el trabajo de presentación de la escala que nosotros pretendemos con este trabajo, justamente para que sea un trabajo que ellos lo puedan hacer con poca asistencia también. Está bien. ¿Ejemplos diste alguno? No. Solo lo que colgamos en la página. Lo que mandamos en la página ayer son varias páginas donde hay las 10 mejores galerías de Nueva York. Está la de Buenos Aires, que está buena. Son galerías que a su vez tienen direcciones en las cuales uno puede entrar. Hay algunas que tienen, digamos, fotos del lugar de emplazamiento donde están. Muchas son precisamente ejemplos muy similares a los que nosotros estamos planteando. Viviendas, algunas un poco más grandes. En el caso de Buenos Aires hay un par,
estás en el típico petit hotel de Buenos Aires, pero inclusive de varios niveles, los cuales ocupan uno o dos nomás, y lo demás son viviendas particulares. O sea que el trabajo, aparte, digamos que tiene esta libertad de poder hacerlo tanto en un galpón como hacerlo en una vivienda como el caso nuestro, en parte debido a que en general todas estas galerías se dedican al arte contemporáneo y a autores locales y nacionales y bueno, no difícilmente puedan hacer una exposición de Picasso, qué sé yo, por dar un nombre, ¿no es cierto? Porque del mismo modo que tienen una escala determinada estas galerías, también la producción que ellos muestran es de determinada escala. Por lo general son artistas jóvenes locales o de algún grupo de vanguardia, pero no deja de ser ni local o nacional. En Santa Fe hay dos ejemplos, uno privado y uno que pertenece al Estado, ¿no? Uno es de la Universidad Nacional del Litoral, que es el MAC, en Boulevard y casi esquina Alberdi. Es precisamente una vivienda más o menos de este estilo, más o menos igual, con una escala que se me ocurre por cómo está conformado la manzana, es bastante más chica al ser la tercera vivienda a partir de la esquina. El terreno es bastante más chico que el terreno que vamos a trabajar nosotros. Y la otra, es un lugar también muy interesante, pero totalmente distinto. Ya no es esa escala doméstica de la vivienda, sino que es típico galpón, que es May, en calle Sarmiento, entre Sargento Cabral y Calchines, que es un lugar interesante que se podría, si no estuviéramos en estas condiciones, dar una vuelta por ahí, ver al MAC, ver la escala, no difiere absolutamente en nada de la escala que nosotros vamos a trabajar. Bueno, lo van a ver en los ejemplos que vimos ayer, que subió Luciana, tanto en Miami como en las grandes capitales, hay Tokio, todas las galerías de cierto renombre no necesariamente tienen los super edificios, tienen sucursales en varios lados, o las japonesas sobre todo, que tienen sucursales en Tokio y Osaka y varias ciudades de Japón, y que se dedican exclusivamente a artistas jóvenes japoneses. Entonces, por un lado, digamos, la escala del edificio. Por otro, aclarar un poco el programa del edificio. Esto es un programa que está pensado básicamente para que ustedes lo trabajen sin la asistencia docente. Cuando hacemos una lectura de este programa, es bastante simple, porque aparte, nosotros al intervenir en una obra patrimonial, no necesariamente tenemos que llevar al pie de la letra la cantidad de metros cuadrados con la exactitud del programa que vamos a incluir adentro. Uno da, de alguna manera, una referencia entre un espacio que puede ser la sala de conferencia, por ejemplo, para 100 personas pone 120 metros cuadrados porque es una medida aproximada. Las salas de exposición, 250 metros. Puede ser 210, sí, también puede ser. Porque lo que tenemos nosotros que tener en cuenta es que, en realidad,
esta intervención en la obra patrimonial no tiene que ser un paso atrás, tiene que ser realmente un paso adelante, o sea, de alguna manera mejorar esta obra patrimonial sumándole una actividad para la cual no estaba preparada. En este caso era una vivienda familiar. Actualmente es una inmobiliaria que la tienen en muy buen estado. Y bueno, y va a ser, el proyecto tiene que ser una galería de arte. Tiene otro tipo de programa al que ha tenido como vivienda y como inmobiliaria. Entonces, si tomamos la vivienda patrimonial, hubo una de las preguntas que decía, bueno, ¿se puede demoler todo? Si demolemos todo, le hubiéramos dado directamente el terreno para que hagan la galería. Y precisamente el chiste de todo este trabajo es ver de qué manera intervenimos de la mejor forma sobre una obra que es patrimonial. O sea, salvando determinadas cuestiones, determinadas virtudes que tiene esa obra construida, por la cual la hace patrimonial, ser una obra histórica y que tiene un valor patrimonial. Entonces, si la demolemos y le dejamos la fachada, no tiene sentido. Es una cuestión escenográfica para hacer un completamiento de la cuadra, de la manzana, y puede llegar a tener algún tipo de virtud en tanto y en cuanto hagamos una lectura de el espacio urbano como tal. Pero no tendría ningún tipo de valor ya como obra patrimonial. Sería una escenografía, onda Charles Moore en la Plaza Italia, en donde es absolutamente escenográfico. Entonces, si bien hay un programa, es bastante maleable el programa. ¿Puedo poner el bar en el segundo piso? Sí, ¿por qué no se puede poner el bar? Esto, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que trabajar sobre una obra patrimonial tiene sus virtudes, pero también tiene sus aprietes, ¿no? No es todo tan simple. Y hoy hablábamos precisamente con el grupo que estuvo antes del bar. El bar. ¿Se puede ingresar desde afuera al bar? Y sí, se puede ingresar desde afuera. Hay que ingresar a la galería para el bar. ¿Por qué? Porque el bar, en esta escala de edificio, va a ser prácticamente para uso de la galería, con la gente que, por supuesto, viene a ver y participa del espacio de la galería. Dábamos el ejemplo del Malva. El Malva tiene un bar, un restaurante hermoso, se accede exclusivamente de afuera. O sea, es parte del museo, pero no se puede acceder desde adentro del museo. Pero tiene otra escala, tiene otros horarios. Trabaja hasta la noche cuando está cerrado el museo. Pero es totalmente para otra escala de edificio y de función. Eso es un museo y esto es una galería. Entonces, yo creo que los pasantes hoy que tiraron los dos ejemplos de Santa Fe son realmente muy buenos ejemplos. Son quizás los mejores ejemplos porque están acá. Aparte, es una lástima que no lo pudiéramos recorrer, poder ir a verlo. Es una cosa muy simple y nos aclararía mucho poder ver y caminar adentro de una obra de esa. No tiene nada del otro mundo y diría mi abuela, pero es una casa reformada. Sí, una casa reformada. Hay que ver cómo se reforma, ese es el tema. Respecto al programa en sí, tampoco hay ninguna complicación.
cosas raras que tenga, un depósito y una sala de máquina, ascensor, escaleras, rampas, toda la arquitectura tiene que ser accesible. Las salas de exhibición, 250 metros cuadrados, es el espacio más grande que tiene. Puede estar en varios niveles, puede estar en varios niveles, hasta hacer un recorrido sería interesante. Los chicos de la comisión anterior plantean, ¿se puede usar o podemos trabajar también con un subsuelo? También podemos trabajar con un subsuelo con ciertas cuestiones a tener en cuenta. No podemos trabajar sobre los límites del terreno, tenemos que separarnos de la línea municipal, de las medianeras, de los vecinos, por lo menos 1 metro. O sea que por ahí se achica, pero también coincidíamos en que espacialmente se puede dar un planteo muy interesante en el que, primero, incorporamos un subsuelo como una planta más, no necesitamos quizás irnos arriba y hay que ver con ese sentido de recorrido que le queremos o no dar a la obra, si esto puede ser una situación muy interesante. Bueno, el hall institucional, baños públicos, los baños pueden estar o todos juntos en un piso determinado, en un lugar determinado, en un hall, si hay algún hall jerarquizado, algún espacio podemos trabajar como área de llegada principal, algo que pueda de alguna manera conectarnos con las salas, con el bar, qué sé yo. Eso saldrá del proyecto. La sala de conferencias tampoco tiene demasiado problema. La mediateca, bueno, ahí hablábamos de la mediateca, que es la mediateca, a diferencia de la biblioteca, es que la biblioteca guarda libros. La mediateca guarda todos los formatos posibles de guardado, desde un CD, un MP3, un MP4, un archivo OGG, un libro también. Bueno, esa es la capacidad que tiene la mediateca, de tener todos los formatos posibles de guardado de obras, de libros, de lo que sea. Bueno, dirección, secretaría, que puede ser un solo espacio, el cual también lo puede compartir. Un ámbito que se hace necesario ahora es una junta de comunicación, que son las que de alguna manera tienen el diseño de la imagen corporativa de esa galería y de hacer el diseño de todas las guías, las invitaciones, los catálogos, bueno, todo ese tipo de cosas. El búnker para obras de arte hay que entenderlo búnker porque todos le dicen búnker y en realidad es un lugar para guardar obras de arte que tiene determinadas condiciones. Esto no va a tener las condiciones que tiene el búnker del Malva o del Museo Nacional, en donde son paredes de hormigón que parece un tesoro de un banco y climatizada, por supuesto, a una determinada temperatura para mantener las obras de arte. Esto va a ser una cosa mucho más modesta, va a ser un lugar de guardado con toda la seguridad, pero puede llegar a tener climatización también, es un lugar mucho más chico, así que es aire acondicionado, filtrado a determinada temperatura, como para que no tengan problemas las obras de arte. Pero de ninguna manera va a ser de hormigón, no se guardan ahí obras que puedan tener, digamos, el valor que puede llegar a tener las que tiene el Malva, un Noé, Frida Kahlo, Joaquín Torres García, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Bueno, después lo que lleva todo, kitchen, cualquier edificio lleva una kitchen, los baños, bueno,
Un gift shop que puede ser parte del hall, como tiene el Museo Municipal en calle San Martín, que es, uno entra al hall, tiene un lugar donde se vende todo lo que es el merchandising del lugar, tarjetas, qué sé yo, calendarios, agenda, todo lo que tiene que ver, remera, lo que quiera. Y bueno, y el barcito, ahí está todo. Y el patio de escultura que nosotros lo ponemos porque de alguna manera el patio de escultura es interesante para aprovechar también esos 45, 50, 50 y pico de metros que tenemos necesariamente que dejar como factor de ocupación, entonces eso lo dedicamos para un patio de escultura. Luciana. Bueno, ahí ya que decís el tema del FOS, del factor de ocupación del suelo. Hay cuestiones reglamentarias que vamos a tener que respetar. Este terreno está en el área de macrocentro de la ciudad, que para el ROU, para el Reglamento de Ordenamiento Urbano, es el C3, el área C3, que es un área, C2, perdón, C2. que es un área, C2, es un área comercial complementaria, que es lo que es simplemente el macrocentro de la ciudad, que acepta viviendas, acepta también usos comerciales. Para este terreno hay varios factores que va a haber que respetar. Uno es el factor de ocupación del suelo, que era esto que Alfredo mencionaba, que es un porcentaje de terreno libre que debemos dejar. En este momento, obviamente ustedes lo habrán visto, la casa ocupa todo el terreno, con lo cual va a haber que hacer algún tipo de demolición en alguna parte para dejar un 15% de terreno libre. Según los cálculos que hacíamos recién, el terreno tiene algo de 360 metros cuadrados. Hay que verificarlo de todas maneras, fueron números que se tiraron un poco en el momento, así que el patio estaba dando algo de 55 metros cuadrados libres, en realidad el patio, digo yo. Es el porcentaje de terreno libre que hay que dejar, que puede ser un patio, 2 patios, 3 patios, puede haber un patio principal y otro que sea de servicio, puede ser que sea un solo patio y aprovechar toda esa superficie libre. Ustedes verán cómo, qué uso le dan a ese porcentaje de terreno libre, pero hay que dejarlo. Yo ahí subí en el Facebook, porque recién en el grupo anterior quise compartirlo y no pude compartir pantalla, así que ya lo subí en el Facebook. Ahí está lo que es el plano que está delimitada este área. También están estos factores principales y cuáles son las alturas máximas y demás, que ahora también lo vamos a explicar un poco. Y hay un esquemita que es del terreno que figuran 2,50 metros en todo el perímetro, que sería lo que hay que dejar de alguna manera libre o sin construir cuando nos vamos en altura. Este área, este C2, digamos, permite hasta inclusive torres, porque si habrán visto en el entorno también hay torres de vivienda, se puede ir en altura, no hay problema en irse en altura. El tema es que son calles muy angostas, tanto San Martín como Monseñor Saspe, entonces hay que respetar un retiro de la línea de fachada de enfrente, digamos. Hay una relación entre la altura y el ancho de calle. Con lo cual, cuando uno quiere subir en altura, que en realidad serían hasta los 9 metros, que sería la altura del basamento de la torre, no nos podemos ir más arriba, porque ya el terreno no lo permite. Para llegar a estos 9 metros podemos crecer en primero y segundo piso, pero respetando esos 2,50 metros de retiro. No sé si se entiende. Ahí en el esquema que subimos en el Facebook está un poco explicado que es tanto de las dos calles como de la fachada que hay que respetar ese retiro. O sea que podríamos crecer hasta los 9 metros, porque era una de las preguntas que había surgido, si se podía crecer en altura, da para 2 niveles más,
se van un poquito más también se puede, digamos, no, unos metros más no hay problema, pero respetando ese despegue de la fachada hacia el centro del terreno. Ahí estaría una de las preguntas, si se puede crecer en altura. Había otra pregunta que si se podía vaciar completamente la planta y armar una estructura independiente. Si van a crecer en altura, estructura independiente van a tener que usar, porque no creo que lo que esté actual se banque dos pisos más o un piso más. Seguramente van a tener que crecer en altura. Lo que decíamos que era un poco lo que planteaba Alfredo también es qué sentido tiene vaciar el terreno y dejar solo la fachada. O sea, es como que a nivel patrimonial no sería una intervención que respetara el patrimonio. Hay cuestiones básicas de la casa que tiene que ver con la tipología, que tiene que ver con algunos espacios principales que de alguna manera hacen también al patrimonio y hacen también a la esencia de la casa. Entonces, tampoco decimos que hay que conservar todo como está porque no van a poder intervenir mucho. Hay que elegir qué dejar y qué sacar de alguna manera, o cómo crecer, o cómo instalar los nuevos espacios, pero haciendo un equilibrio entre lo existente y lo nuevo de alguna manera. Así que bueno, volviendo al reglamento, el tema del FOT no van a tener problema, el factor de ocupación total, porque es muy poco el programa que tenemos, los metros cuadrados. Y bueno, y el esquema que les dejamos. No sé, Alfredo, vos si querés aclarar un poco esto de los 2,50 metros. Sí, hoy decía que era una trampita, pero bueno, es una situación particular, porque es un proyecto particular en un edificio particular. Entonces, como es tan particular este proyecto, lo que me dice el reglamento de ordenamiento urbano es que yo tengo que dejar 10 metros del eje de la calle de retiro. O sea que si del eje de la calle yo tomo 10 metros, pierdo casi 5 metros de este terreno. Con lo cual, prácticamente no tendría espacio para el proyecto nuevo, para crecer, digamos. ¿Qué es lo que pasa? En general, estos proyectos que son particulares y que son, sobre todo, que esto es lo más importante, una intervención sobre una obra patrimonial, encima figura en el libro de las 200 obras patrimoniales, necesita una respuesta que no es una respuesta estándar, no es la respuesta de que estamos haciendo departamentos y bueno, los metros cuadrados son los que nos da el FOS, los metros cuadrados de césped son los que nos da el factor de impermeabilización, no es tan exacto. ¿Por qué? Porque antes que todo está el valor de la casa. Entonces, el proyecto de alguna manera tiene que intervenir sobre la obra histórica patrimonial, pero sin desmerecer el valor de esa obra. Entonces, ¿cuál es el tema? En general, lo que se trata es de generar un proyecto y presentar el proyecto. ¿Para qué? Porque hay una comisión de patrimonio de bienes patrimoniales, está conformada aparte por 10, 12 personas del Consejo Deliberante, de las 2 facultades, de las 3 facultades, o sea, del Archivo Histórico Provincial. Hay gente, digamos, capacitada para hacer un análisis, una evaluación de lo que es ese proyecto de intervención en una obra patrimonial. La respuesta no puede ser una respuesta simple, es totalmente atípica ante un problema que tenemos que resolver. Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor es hacer un proyecto y presentarlo.
porque no se va a evaluar con las mismas normativas que se evalúa un edificio de departamento o un local comercial en calle San Martín. Bajo estos términos, nosotros nos podemos tomar de algunas licencias en el proyecto. Y una de esas es el tema de separarnos. ¿Por qué? Si hay malos ejemplos de arquitectura construida en estos términos, son las que construyen sobre la silueta del edificio existente. O sea, de alguna manera, esa aparición del edificio nuevo, contemporáneo, con otro lenguaje, hace que entre, digamos, en una especie de competencia lingüística de los dos edificios. ¿Cuál es el tema? Es que el edificio importante sigue siendo el edificio histórico, por eso es patrimonial y por eso se lo guarda y por eso se lo pone en valor y por eso se lo cuida. Entonces es una locura trabajar sobre los mismos límites, sobre los mismos muros que tiene el edificio. De ahí que tomamos esos 2,50 m para separarnos y dejar, sobre todo, hay una situación que a nivel peatón, cómo se nos aparece el edificio en la medida que nosotros vamos caminando, vamos en auto, bueno, va a seguir siendo el edificio histórico el importante, el que no entra, digamos, en ningún tipo de competencia con lo nuevo. Lo nuevo es un complemento, eso es actual, por eso se está haciendo para ampliar las capacidades y las cualidades que tiene el edificio histórico. Y además por otro uso, va a tener otro uso. Entonces, nosotros definimos 2,50 m porque es una medida lógica, lo cual no quiere decir que ustedes quieren dejar 3 metros, dejan 3 metros. Y si el proyecto lo llevan a que, mira, le vamos a dejar 4 metros, 4 metros. Eso está en la mano, en la muñeca de cada uno de ustedes, que son los que van a proyectar. 2,50 es la medida nosotros mínima que le dimos. Pero eso más que nada va a ser porque es una ayuda que le estamos dando en el proyecto. Ya sabemos cómo terminan los proyectos, cuáles son los resultados de esos proyectos en los cuales el edificio contemporáneo monta prácticamente sobre el edificio histórico. Lo vimos en el Museo Carafa. Vemos en el Museo Carafa que el edificio histórico no aparece, hay que pararse adelante del edificio histórico y sacar una foto ahí porque todo lo demás es el edificio contemporáneo. O sea que hay una relativa puesta en valor del edificio histórico. Lulu, no sé si hay preguntas, vos querías comentar. Sí, acá hay preguntas que tienen que ver con, bueno, con las gráficas que tenemos. La planta está en escala y lo que está en patrimonio, que son las fachadas, eso hay que llevarlo a escala. Aparentemente ya hay gente que lo hizo y está bien, digamos, por ahí no aparece en la fachada, no sé si aparece completamente la última parte del terreno, digamos, lo que sería la casa más nueva, pero la fachada y la planta se pueden llevar perfectamente a la misma escala. Después de que preguntan si hay detalles funcionales del funcionamiento actual de la casa, como dónde están los baños, yo no creo que eso sea relevante. Me parece que el tema de los servicios, van a tener que plantear servicios nuevos porque los baños o lo que tenga actualmente la casa seguramente no está a la escala o no está dimensionado a lo que va a ser el nuevo uso. Así que no creo que ese tipo de datos les pueda llegar a servir. Yo creo que con lo que tienen de material, de lo que es la planta, de lo que son las fachadas, ya es suficiente para hacer una intervención. En la planta se puede ver bien cuáles son los espacios principales de la casa.
Algo que no Sí. dijimos, que lo dijimos en el grupo anterior, es, bueno, pero ¿qué tocamos de la casa? Y podemos tocar un montón de cosas. El tema que siempre tenemos que tener en cuenta de que las casas tienen, digo casa porque la función de este edificio era una vivienda. Eh, eh, Tiene espacios principales. Y bueno, de alguna manera la definición tipológica que le dan esos espacios a la casa es lo que de alguna manera tendríamos que preservar. ¿Eh? Salvar los espacios importantes de la casa. Eso es lo que le va a dar, digamos, le va a seguir dando esa continuidad espacial en el tiempo. Ahora, si los espacios principales los destruimos, medio que no tiene mucho sentido. ¿Eh? Se pierde el espacio histórico, entonces ya pierde el valor eso. Y precisamente el ejercicio es ver de qué manera tratamos de resolver de la mejor manera una intervención sin destrucción del edificio histórico. Perfecto. Acá también hay otra pregunta que tiene que ver con el retiro ese que se da en el primer nivel, si se puede utilizar, digamos, si puede ser balcones o terrazas, sí, perfectamente. Lo que estamos hablando es de un volumen, digamos. Después el uso que se le dé a ese retiro depende de ustedes y cómo quieren usarlo. Por eso lo que decía Alfredo, capaz que son 2,5 metros, capaz que es más, y pueden armar un tipo de espacio abierto en primer nivel. Eso queda a criterio del proyectista. Obviamente el uso que le den a ese retiro, sí, si es que se van en más de una planta también, no es que le estamos diciendo que tiene que crecer para arriba sí o sí el proyecto, digamos, Sí, o es una de las opciones. exacto, el tema de las terrazas, por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner aprovecha la terraza de una manera. Y otra terraza que es muy interesante, que por ahí la tienen que ver, es la de la Fundación Proa en La Boca. Ajá. Porque Ahí tiene hasta un estuvimos también. restaurante. Sí, ahí estuvimos. Sí. Es un lugar hermoso con vista al riachuelo, al puente histórico del riachuelo, y aparte tiene el restaurante y tiene toda la parte de expansión, digamos, ¿no? Sí. Preguntan también si de esto estamos hablando sobre el primer nivel. Sí, obviamente la línea de fachada sobre la vereda es la que se mantiene sobre línea municipal, digamos. Esto estamos hablando si creciéramos en altura. En primer nivel pueden llegar hasta la línea de fachada con la intervención o con lo existente, digamos, sin problema. Esto siempre es hablando si crecen en altura. Al crecer en altura tienen que sí o sí retirarse, pero en planta baja queda sobre la línea municipal la edificación sin problema. Así que, Perdóname, sí, Lulu, sí. eso no nos habíamos dado cuenta, pero que me salió así la Fundación Proa porque me acordé de la terraza. Pero ese es un buen ejemplo porque hace años atrás compraron el edificio al lado, que era un galponazo, bueno, y lo unificaron. Es un ejemplo muy lindo, porque aparte de la Fundación Pro hay muchas fotografías, tanto interiores como exteriores, pero aparte porque se puede ver en el Google Maps, hacer un recorrido de lo que es ese sector, toda esa onda media industrial, portuaria que tiene el lugar, La Boca. y bueno, y el edificio, lo que es un edificio, también era una casa, lo que pasa que es muy grande, y cómo le han hecho la ampliación en un lenguaje absolutamente contemporáneo. Ese es un muy buen ejemplo para verlo, y eso hay material para verlo. Sí, es muy buen ejemplo. Acá hay otra pregunta que dice si la sala de exhibición debe carecer de aventanamiento o no necesariamente por la luz natural en obras, si las puede dañar. No puede ser luz directa, digamos, no puede entrar el sol directamente, pero puede tener aventanamiento. De alguna manera, con alguna luz más reflectante se puede hacer. Hay
tecnología para hacerlo, digamos. No necesariamente tiene que ser una sala totalmente ciega, ¿no, Alfred? No hay problema con eso. Es más, hay una galería de Herzog y de Meuron, una de las primeras obras que hicieron ellos, es una galería privada que es una barrita muy chiquita, es la quinta parte de esto, en un lugar medio un bosque, una cosa así, que tiene iluminación baja, totalmente baja, o sea, toda la iluminación se da por abajo al metro, del metro hasta el nivel de piso, Sí. digamos. Y bueno, las obras, aparte de que tiene una luz artificial, tienen esa luz natural que no le da nunca el sol, digamos. Sí, no puede entrar el sol directo, pero no quita que ventanas puede haber, digamos. Y hay otra pregunta que dice que respecto del factor de ocupación del suelo, si el espacio libre, los 55 metros cuadrados, tienen que atravesar todos los niveles. Y sí, tiene que estar en planta baja, No tiene que básicamente estar ese techado, espacio. Claro, no tiene que estar techado. Y tiene no que tiene estar que estar en el construido, nivel ese es 00 o subsuelo, digamos. Tiene que ser un espacio totalmente libre desde el nivel de 00, digamos. Así que se puede proyectar la parte de la fachada que actualmente no forma parte de la casa. O sea, no entiendo mucho de si se refieren, me imagino que se refieren al sector del terreno que está más al oeste, que no es parte de la casa más histórica. Sí, eso se puede intervenir perfectamente. En realidad pueden intervenir sobre todo. Están ustedes, digamos, qué parte de la fachada dejan y qué parte no dejan. Intervenir se puede intervenir sobre todo. Yo creo que esa parte que es la que menos valor tiene, por ahí acepta más intervención. ¿Sí? Si es eso lo que estoy entendiendo de la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Se podría dividir el interior de la casa en 2 niveles si tiene una altura que lo permite? Me imagino que está preguntando de entre pisos, o sea, alguna forma de dividir lo existente en 2 niveles, ¿sí? Habría Sí. que escalar bien las fachadas a ver si lo permite. Hay que verlo, digamos, las alturas permitidas, reglamentarias, que puedan darse, ¿sí? Se puede trabajar en medios niveles, desde el subsuelo para arriba, ir trabajando con distintas alturas, ¿sí? Eso no es problema, lo que sí... Afecta, no afectaría en nada, inclusive Nada. yo supongo que no va a ser nada fácil dividir en dos la altura actual, por lo cual creo que volarle el techo no haría ningún tipo de problemas. Eh, no, en ese caso no afectaría en nada. Habría que ver el tema, justo se da el espacio más largo ahí. No lo tengo presente, pero el que da a la calle, sí, sí. Sí, sí, la parte que tiene las Habría que ventanas. ver cómo se trabaja eso, porque ahí aparece entre, digamos, el sector norte y el sector sur una pared gruesa que divide de lo que pudo haber sido en algún momento los dormitorios, una cosa así, que ahora son oficinas seguramente de Botay. Esa pared que es estructural puede servir como tampoco eh, este, puede llegar hasta los 2,5 metros, 3 metros y arriba unificar un solo piso. No sé, no quiero estar proyectando en el aire, pero me parece que se da una situación como para poder trabajar esto. Yo creo que hay que diseñarlo en la tridimensión. Esto es un proyecto para hacerlo, un proyecto de cortes. Más que plantas son cortes, porque Sí. son relativamente pocos espacios y el terreno es grande y tengo todas las posibilidades como para ir
de alguna manera modelando los espacios eh, eh, con total libertad, no le veo problema a esto. Lo veo muy posibilitante aparte. Sí, sí. Lo único que habría que tener en cuenta es el tema de la accesibilidad, que eso está como una premisa del trabajo práctico, el tema de que los espacios sean todos accesibles, que ya a esta altura toda la arquitectura debe ser accesible, no se debería ni poner en cuestiones. Así que no sé si hay alguna otra pregunta más. Pueden hablar también, no hace falta que yo lea así como consultorio sentimental las consultas. Una pregunta. En el CAD que nos mandaron aparece un ángulo entre, o sea, sobre las calles Monseñor Zaspe y San Martín, que en el libro de patrimonio no está. No sabemos, o sea, todos tenemos la misma duda de si respetar el CAD o respetar el libro de patrimonio. El libro del patrimonio, por lo que yo tengo entendido, en la fachada del libro del patrimonio no está la última parte del terreno, ¿es eso? ¿No estaría la parte más oeste al terreno? No, al revés. A ver. Está en la fachada, está el garaje, que no está en la... Claro. A ver. La planta le falta dibujar, digamos, tiene un ingreso del zaguancito con las dos habitaciones, a una habitación a cada lado del zaguán. En la fachada aparece el portón del garaje. Ajá. No está en la planta. En Ah, la planta está la planta original de la casa agregada. En realidad esto es una sola casa que después se separó esta parte. No son dos casas distintas. Bien. Lo que hay que respetar es lo que está en planta. Sí, respeten el CAD. Uh-huh. A ver, Vera, ¿qué pasa con tu proyecto? Que dice que había avanzado, pero por cuestiones que comentamos tendría que cambiar casi todo. ¿Está Vera por ahí? Sí, hola, ¿se escucha? Hola, sí, perfecto. Sí, no, viendo tipo las cosas que hay que tener en cuenta, el retiro, ¿qué más? O sea, no proyectar sobre el edificio existente, creo que ahí metí la pata. Porque, bueno, no sé, me parecía muy reducido el espacio y usé toda la planta existente y me fui en altura, 2 niveles más. Y otra cosa es que, bueno, prescindí bastante de los muros existentes. Sí, sí se conserva la espacialidad de la casa, o sea, los espacios como el hall de entrada, lo que es más sector privado, eso lo respeté, pero no tanto estructuralmente. Bueno, pero eso ya son decisiones de diseño, me parece que no tiene que ver con lo reglamentario de alguna manera, me parece que es un poco No, sí, pero quería respetar lo patrimonial, así como dijeron ustedes, que si se destruye todo, se pierde el valor patrimonial. No era mi intención, pero era como que, no sé, no podían poner el programa sin contar con eso, digamos. Bueno, será alguna cuestión a verla. Si querés lo vemos el jueves que viene con tus esquemas, Bueno, con tu proyecto, que es un poco también lo que les queremos plantear, esto de que sea un taller proyectual hablado es como un poco raro. Entonces queremos empezar a ver qué están haciendo, empezar a ver sus proyectos, a ver cómo van avanzando. Y bueno, una de las ideas es el jueves que viene que se postulen para que empecemos a ver trabajos, que una de las maneras que por ahí veíamos, nosotros no vamos a corregir desde una pantalla compartida de AutoCAD porque
es imposible. Así que lo que les íbamos a proponer es que ustedes vayan tomando registro de lo que van avanzando, pasándolo en limpio de alguna manera para que sea visible virtualmente, que si tienen esquemas dibujados, que le saquen fotos, si tienen algo en la compu, que capturen pantalla, o sea, ver la manera que ustedes puedan comunicarlo virtualmente y que lo suban al Facebook previamente a las reuniones, así podemos optimizar este tiempo que estamos online, como para que nosotros veamos un poco y después cuando nos conectemos ir viendo, marcando algunas cuestiones que con un trabajo pueda servir para el resto. O sea, hay más trabajos para ver, veríamos más, pero bueno, la idea es que a partir de una corrección cada uno vaya pudiendo tomar registro de su propio proceso y de las cuestiones que pueden ser trasladadas a su ejercicio, a su trabajo. Así que bueno, si querés ver, el jueves lo vemos, no. Tendrías que por ahí ver la manera de comunicarlo y lo vemos. Bueno, yo ya había armado unos paneles que se puede ver, pero como quieran, si quieren el jueves. No sé si ir cambiando ya en relación a lo que ya hablaron, si ir cambiando eso o dejo lo que ya hice. Y bueno, eso pensalo vos, tenés hasta el jueves para reflexionar un poco en base a estas cuestiones, si querés cambiar algo o no, y en todo caso el jueves lo vemos. Bueno. Ahora ya medio que es un poco tarde para verlo, pero bueno. Más que nada con esto de por ahí de poder armar material que sea visible en este tipo de reuniones. De hecho, yo quise compartir pantalla en la reunión anterior y no pude, también depende mucho de la conectividad que tengamos y demás. Vamos a ver si es posible. Pero bueno, es una invitación a todos, digamos, el que quiera que empecemos a ver su trabajo, pueden postear en el Facebook algunas imágenes y a partir de ahí lo vemos. O nos comunican por mail, vamos viendo cómo vamos armando la clase del jueves que viene. ¿Alfred? No, lo que dijiste hoy, Lulu, de que vamos a ver cómo trabajamos con este número y si no, vamos a tener que subdividir cada comisión en la mitad, o sea, 8, para poder de alguna manera ver los trabajos, porque si no nos va a resultar muy difícil trabajar muchos. Sí. Eso depende también de la cantidad de material que haya para ver, por eso lo que necesitamos es saber previamente a las reuniones cuánta gente hay, o qué material hay para ver, porque no se puede, o sea, si armamos una reunión de los 16 y los 16 quieren mostrar, obviamente no va a dar el tiempo. Por eso necesitamos saber previamente quién quiere mostrar, como para poder armar, a ver si es la reunión de los 16 o armamos grupos más chicos, entonces el primer grupo de 16, por decir algo, corrige el martes en 2 grupos de 8 y el segundo grupo de 16 corrige el jueves con 2 grupos de 8. Eso lo vamos a ir viendo en función del material que haya para ver, pero tenemos que coordinarlo antes, porque si no se va a hacer difícil. Y no, nada más. Yo, por mi parte, nada más. Bueno. No sé si queda alguna pregunta. No. Bueno, nos vemos el jueves. Queda abierto esta cuestión de que quiera mostrar el jueves, que avise antes, que mande el material y bueno, y el jueves empecemos a ver un poco de proyecto. Cualquier otra cosa está el Facebook, así que cualquier cosa nos comunicamos por ahí. Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chao.